¿Conocen una institución que se llama Puertas Abiertas o han oído de ella? Probablemente algunos de ustedes han escuchado. Y es una institución que registra las persecuciones que hay en el mundo. Y allí dicen que hay 340 millones de personas en el mundo que están siendo en este momento perseguidas por profesar fe en Jesucristo. 340 millones de personas. Eso es una barbaridad. Muchos de ellos suceden en los 41 países que son musulmanes. Principalmente es allí donde están las persecuciones. Pero en Colombia se ha metido en el lote puntero. Colombia está allí. De hecho, en febrero del 2020, Colombia subió 11 puestos en relación a lo que tenía el año anterior. Empezó a ser parte de países considerados perseguidos o más perseguidos, digámoslo así. Esto principalmente se da en los lugares en donde regresaron las disidencias guerrilleras y muchos de los líderes cristianos han sido perseguidos y muchos de ellos han sido asesinados. En el Cauca, si han escuchado ustedes las noticias en los últimos meses, esto es común, lo leemos en los periódicos. Nosotros con mi esposa visitamos el Cauca cuando llegamos acá y visitamos allí porque nos hablaron de que habían muchos cristianos. De hecho, cuando llegamos allí alguien nos mencionó que habían 100 pastores y eso fue lo que más nos animó. Vimos las iglesias, estuvimos por allá en estos lugares y nos animó muchísimo porque queríamos entrenarles en la predicación. Muchos misioneros habían llegado allá y han plantado iglesias y hay cristianos allí. Pero en ese tiempo empezó la violencia y dejamos el proyecto un poco en espera, digámoslo así. Uno de los líderes, un pastor, Alberto, dice que las mafias, es decir, todos los narcotraficantes, guerrilleros y la delincuencia común, le dijeron que si no colaboraba tenía que irse de ese pueblo. Y nosotros aquí en Bogotá no lo experimentamos tanto, no hay una persecución de la misma forma, porque eso no se da en las urbes. Normalmente en una urbe no hay persecuciones, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos orar por aquellos que están siendo perseguidos por parte de cualquier grupo, ya sean personas contrarias a la fe o personas simplemente contrarias a lo que ellos predican. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar con ellos? Porque hay una unión misteriosa que existe en la iglesia y es que hacen parte, estas personas en donde se encuentren, hacen parte de la iglesia universal. Tienen una iglesia local allá, pero hacen parte de esa iglesia universal. La iglesia universal es la suma de todos los creyentes en el lugar donde se encuentren. Es donde ellos estén, todos hacen parte de esa iglesia universal. Y la iglesia local es la representación de esa iglesia universal de forma local. Comunidad de Gracia, esta iglesia es la representación de la iglesia universal aquí en esta ciudad. Y cuando Pablo habla de la unión, incluye aspectos de la iglesia universal como de la iglesia local. Leamos el texto que tenemos para hoy, Efesios 4, versículo 4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo, si lo notan, si observaron, está tratando el tema de la unión en la iglesia, en estos versículos. Y el versículo 2, un par de versículos antes, que ya vimos, nos dice cómo es que esa unión se manifiesta con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Ahora, en este momento nos está dando las razones por qué debemos esforzarnos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ese es el tema que va desde aquí hasta el versículo 16 del capítulo 4. Es un tema muy importante para todos entender estas verdades. Es importante entender estas verdades y si entendemos estas verdades nos van a ayudar a resolver todas las diferencias
y todas las posibles diferencias que existan, ya sea en las iglesias de forma local o a nivel universal. No hablo de resolver las diferencias con el mundo, no es la unión con el mundo, es la unión de la iglesia o en la iglesia, ya sea que pensemos de forma global o universal o de forma local. Si todos ustedes de Comunidad de Gracia conocen la doctrina, esta doctrina de la unión, van a ser liberados. ¿Liberados de qué? De todos esos deseos particulares, de todos esos deseos egoístas y propios, porque van a dar importancia a la unión antes que a sus propios deseos. Van a ser liberados de los pensamientos en contra que puedan tener de experiencias anteriores que hayan vivido en otras iglesias, que no necesariamente son las más apropiadas, pero si son iglesias cristianas verdaderas, estamos unidos con ellos. Estamos unidos con ellos porque son hermanos, mis hermanos. Estamos unidos con la comunidad en Vera, Paez, los guambianos que están en el Cauca, que son cristianos. Estamos unidos con ellos como lo estamos unidos con los hermanos en la China o en donde sea, en cualquier lugar. También van a ser liberados de los sentimientos en contra de las diferentes personas dentro de la iglesia, si entendemos esto de la unión. Entender esto de la unión les va a liberar de todo esto y de todas las posibles divisiones que puedan existir, ya sea que esté pensando en la iglesia universal o en la iglesia local. La unión es importante y es particularmente importante para ustedes que han estado en otras iglesias antes de llegar acá. No, solo para saber cuántos de ustedes estuvieron en otra iglesia o conocieron el evangelio en otra iglesia diferente a Comunidad de Gracia, por favor, alcen la mano. Son todos casi. ¿Cuántos de ustedes conocieron el evangelio en Comunidad de Gracia? ¿Ve? En el primer servicio habían 2 o 3 personas. Ustedes todos vienen de diferentes iglesias, han entendido el evangelio en otros lugares. Por esto es importante entender la unión con la iglesia universal. Y a menos que usted se encontrara en una secta, porque también puede ser que se encontrara en una secta o en un lugar donde se predicaba la herejía, esas iglesias hacen parte de la iglesia universal de Cristo. La unión de la iglesia es una prioridad para Dios y debe ser una prioridad para nosotros. Dios, por medio de Pablo, nos está hablando de esa importancia, de la importancia de esa unión. Y de hecho, nos los menciona en diferentes ocasiones. Nos habla de ella, de esta unión en 1 Corintios, nos habla en Colosenses, nos habla en Efesios. Pablo dice, por ejemplo, en Efesios que los judíos y los gentiles se han unido en un solo cuerpo. No es una amalgama, no es una coalición, es un nuevo organismo. Ahora todos los que han sido salvos, que son salvados, se han unido a la congregación, a la iglesia de Cristo, y ahora son miembros de la iglesia de Cristo. Esto es de la unión, es importante, y por esto vamos a tomar un tiempo hablando de esto por varios domingos. Estar unidos no ha sido la característica de la iglesia a través de los años y no lo es tampoco hoy. Por ejemplo, Pablo tuvo que hablarles a los corintios acerca de este tema porque habían divisiones en la iglesia de los corintios. Había sectas, había preferencias, había diferentes maestros que estaban creando divisiones, había cismas, o que las personas estaban creando esas divisiones siguiendo a un maestro o a otro. Por eso Pablo escribe 1 Corintios, esa primera carta. Pablo también habla a los efesios de esa unión, y esas divisiones en las iglesias se dieron porque no entendieron la importancia de la unión, de lo que significa la unión. En esas iglesias habían sido incapaces o habían problemas por esa incapacidad de entender claramente la naturaleza de la unión, de la iglesia cristiana. Por esto es importante que nosotros lo entendamos hoy, que entendamos esto con claridad, esto de la unión con claridad, para que no se creen roscas de ninguna clase, ni roscas entre las diferentes iglesias, ni roscas entre los individuos de una iglesia. ¿Saben lo que es una rosca, cierto?
¿Roscas? Bueno, esto de las roscas se dan en todos los contextos. En el trabajo, por ejemplo, a veces decimos que a alguien le dieron el ascenso a una persona porque pertenecía a la rosca, ¿cierto? Lo han escuchado. En el gobierno hay roscas. Llega un nuevo gobierno y cuando sube ese nuevo gobierno, él trae a los de su rosca. En el colegio hay. Muchas veces los que participan en algún equipo es porque alguien hace la lista. A los de su rosca. Yo la hacía. Y lo triste, algo triste, es que en la iglesia se dan las roscas. Eso es triste. Y no pueden existir roscas en las iglesias, ya sean locales o universales. Y es mi oración que no se creen ningún tipo de preferencias de ningún tipo en esta iglesia. La iglesia es una sola y es de lo que nos habla Pablo en este texto de Efesios 4, del 4 al 6. Vengan conmigo y hagamos algunas observaciones al texto. Noten la palabra un o una. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí observaron? Hay 7 repeticiones de esa palabra un o una. Y estas 7 son las 7 razones por las que debe existir esta unión. 7 razones por las que debe haber esta unión. Estos son los elementos de la unión que veremos hoy. Hoy no veremos sino 2 de ellos. Solo llegaremos a 2 con algo de profundidad. Pero aquí 7 veces nos está diciendo Pablo cuáles son esas razones para mostrarnos la importancia de la unión. Entonces la iglesia debe estar, o la unidad de la iglesia es esencial, digámoslo mejor. Otra observación al texto es que están estas razones divididas en estos 3 versículos. En el versículo 4 tiene 3 razones. En el versículo 5 nos da otras 3 razones. Y en el versículo 6, una. Y esas 3 razones primeras del versículo 3 están relacionadas al Espíritu Santo. Noten, un solo Espíritu. Las siguientes 3 están relacionadas a Jesús, un solo Señor. Y la última lo reúne todo, un solo Dios y Padre. Esto nos lleva a pensar en esta unión, en que la unión de la iglesia es como la misma unión que existe en la Trinidad. Además, observen otra cosa. Noten el versículo 6. Padre de todos, y cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Eso solamente nos está mostrando unión, que hay unidad. Todos están incluidos en esta unidad. La unidad es importante, y es importante que usted lo vea, lo entiende y lo practica. La unidad. No basta con ser amables con otras personas. No basta con ser cordiales y sonreírle a los demás cuando está cerca. Eso está bien, pero la idea es que debe ver a los otros como miembros de la iglesia de Cristo. Debe ver a la iglesia como una muestra tangible en la tierra de la unidad del Dios Trino. 3 en 1, 1 en 3, Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Todos, ninguno es el uno. El Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo ni el Padre, ni el Padre es el Hijo o el Espíritu Santo. Pero los 3 son uno. Esa es la unión. Y la unión es clave en la iglesia. Y si quiere que le dé algo práctico para hacer hoy, es esto: practique la unidad con todos, sin importar su educación, sus ingresos, su raza, su tamaño, inclusive sus doctrinas. A veces, yo no estoy hablando de las herejías, pero a veces hay que esperar en los hermanos a que crezcan el entendimiento, esté unido con ellos. Hay una unidad indivisible en todo esto. Noten el versículo 4. En la Biblia de las Américas adiciona la palabra hay al versículo 4. Hay, dice ahí, un solo cuerpo. Esa palabra hay nos da un poco de claridad, no está en la Reina Valera, pero nos ayuda porque nos muestra que esto no es una cuestión
de hombres, hay un solo cuerpo. La unidad la da Dios. El hombre no crea esta unidad, el hombre solamente la mantiene. Hay ya una unidad. ¿Y por qué se mantiene esa unidad? Se mantiene porque es parte del cuerpo, es un espíritu, es una esperanza, es un Señor, es una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Porque es parte de un cuerpo. Esa es la primera razón de la unidad. Hay un cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo. Hay otras imágenes que encontramos en las Escrituras que nos definen la iglesia y nos ayudan a entender qué es lo que es la iglesia. Pero la imagen que nos está dando Pablo hoy en estos versículos es el cuerpo. Está utilizando la imagen del cuerpo y es importante para poder entender este tema de la unión. Pablo ya ha utilizado esta ilustración 2 veces en Efesios. En Efesios 1, versículo 22 dice: y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 1, 22 y 23. Y más adelante en el capítulo 2 vuelve y lo dice, vuelve y lo repite. Dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En estos casos, Pablo se ha limitado simplemente a mencionar el tema del cuerpo. Más adelante nos está dando los detalles, ahora nos está dando un poco más de información y usa la palabra de cuerpo con otras razones para que todo nos muestre este tema de la unión y la importancia de la unión. Y a veces Pablo lo hace así, a veces nos da un poquito en unos versículos y más adelante lo desarrolla, es su forma de a veces escribir. Es como, yo a veces lo pongo similar a un asado. Cuando estamos en un asado, a veces le dan algo para probar antes de que venga el plato fuerte. Primero le dan la prueba y luego le dan el bife chorizo. Es lo mismo. Ahora nos encontramos con el bife chorizo, con el plato fuerte. Estamos ahora en ese tema. Y él está usando cuerpo para mostrarnos la unidad. Y esta imagen del cuerpo es de mucha ayuda. Piensen en un bebé cuando viene al mundo. ¿Cómo llegan los bebés al mundo? Lo normal es que lleguen con brazos, piernas, con todos los órganos internos completos, con cuello, con la cabeza, todo un paquete, todo unido. Y ahora piensen cómo inicia la vida. ¿Cómo inicia la vida en el vientre de una madre? Ninguna parte es creada de forma independiente. Cuando mi hijo nos mostró por primera vez a su hija, nos mostró una ecografía. Ustedes han visto esas ecografías que no se ve nada. Dicen, ahí está, es ese punto, un punto. Eso fue lo que era. Él era o ella era un punto. El punto creció y se convirtió en un cacahuete porque ya se veía un poquitico más grande. Y fue creciendo, le salieron piernas y fue creciendo y fue tomando forma. En un momento ya era del tamaño de una papaya con piernas y brazos, sí. Pero todo nació de una célula. Todo partió de la misma célula. Todo el cuerpo estaba unido desde el nacimiento. No es que por un lado los brazos se formaron y por otro lado la cabeza y por otro lado los órganos y luego se juntaron. Así no funciona. Todo sale de la misma célula. Así es la iglesia. Hay una unión vital y esencial. Y lo que debemos entender es que el cuerpo está unido desde el nacimiento. Piensen en esa unión, lo que eso significa. Algunos de ustedes se están uniendo a esta iglesia de manera formal. Algunos de ustedes han hecho la membresía porque quieren ser parte de Comunidad de Gracia Bogotá. Lo que hacemos en Comunidad de Gracia es que para conocerles les pedimos que llenen una forma y que participen de unas clases y después los agregamos a una lista donde están todos los miembros. Pero eso no les está adicionando a la iglesia de Cristo. Si son creyentes, así no estén en la membresía de Comunidad de Gracia, ya hacen parte de la iglesia.
Usted está unido desde su nacimiento espiritual como creyente de la Iglesia Universal. No se les está añadiendo a la iglesia de la que ya son parte. Si es creyente, ya hace parte de la iglesia de Cristo. Y esto es lo que nos muestra la imagen del cuerpo. Todo creyente hace parte del cuerpo. Nosotros acá solamente queremos saber quiénes son. ¿Quiénes son los que quieren pertenecer, que han decidido de forma formal pertenecer a una congregación local? Conocerles, ¿para qué? Para poderles servir mejor. Y lo hacemos porque es lo que hacía la iglesia primitiva cuando inició. Y les preguntamos sus testimonios de salvación, ¿para qué? Para poder saber si hacen parte de la Iglesia Universal. Saber si han sido unidos a la Iglesia Universal para que también sean parte de esta iglesia local. La verdadera iglesia es una nueva creación, es un nuevo cuerpo, y todos los que pertenecen nacen del Espíritu, y no es un nacimiento de hombres, es un nacimiento espiritual. Usted se une a la iglesia desde el mismo momento de su nacimiento espiritual. Y la iglesia es una unión de todos los nacidos de nuevo. Es como la unión de todas las partes en un solo cuerpo, como la unión de todas las partes en un bebé. Pero piensen en otras cosas. Piensen en algunas cosas adicionales pensando en esto de la iglesia como un cuerpo. Piensen en la diversidad en el cuerpo. Esto no necesita mucha explicación porque es obvio. En la iglesia hay una diversidad de partes, es decir, que los miembros estamos unidos pero no uniformados. En 1 Corintios el apóstol nos lo aclara, dice: en la iglesia de Corintio habían miembros, diciendo que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cefas. En Corintio existían estas divisiones y fracciones, y estas personas se las estaban pasando disputa para acá y para allá. La manera que hace el apóstol para lidiar con esta situación, para poderles informar o poderles mostrar lo que ellos habían olvidado acerca del cuerpo de la iglesia, es lo que les dice. Es como si el ojo le dice a la mano: no te necesito. O el pie le dice lo mismo al oído. Lo que está haciendo Pablo es ridiculizando todo eso, todas esas enseñanzas de que eran de uno o de otro, para mostrarles que eran todos uno, y por eso les da la imagen de un cuerpo. Hay diversidad en la unión. Ambas verdades deben ser enfatizadas. Cualquier enseñanza que represente a los miembros de una iglesia como una uniformidad es un error. Algunas comunidades cristianas así hacen. A muchas de ellas, por ejemplo, visten igual. Los menonitas todos visten igual. Uno va a esas comunidades menonitas y todos los hombres están vestidos de traje oscuro, con un pantalón sin tirantas, un solo bolsillo al lado derecho, atrás, porque no tienen bolsillos a los lados. Así es, las mujeres visten igual, todo el mundo viste igual. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos creen que con eso están manteniéndose en unidad. Pero Pablo no está hablando de esto. Pablo nos dice que debemos estar unidos, pero no uniformados. Hay variedad en la unidad. Miren sus piernas, miren sus piernas. ¿En qué se parecen las piernas a los pulmones? En nada, son dos, es lo único que podríamos decir, pero en nada más. A primera vista parece que no puede haber ninguna relación con esto de las piernas y los pulmones, pero sin los pulmones ni las piernas ni nada funciona. Sin pulmones no funciona el cuerpo. Los pulmones que nadie ve son muy importantes. Son muy importantes y no son parecidos a nada de lo que hay dentro del cuerpo. Unidos pero no uniformados. En la unión hay diversidad. Y además de diversidad hay interdependencia. El otro día salí en la bicicleta a montar. Ese día entendí esto con claridad. Necesitaba de los pulmones para poder mover las piernas, porque el oxígeno era poco, entonces los pulmones tenían que moverse a gran rapidez para poder mover las piernas, para que ellos pudieran hacer esa transformación que hace del oxígeno
el CO2, esa transmisión o ese cambio de oxígeno y CO2 en la sangre para que pueda después el corazón empujar eso por todo el cuerpo. Los pulmones son muy importantes, son esenciales, vitales. El cuerpo no está completo, pero son vitales, pero el cuerpo no está completo, sino que cada uno debe trabajar en unidad, todo debe trabajar en una unidad. De nada sirve que todos nosotros seamos un solo ojo, o un solo corazón, o una sola mano. Por más vital que sea, estar solo de nada aprovecha. Todos necesitan de todos. Lo que hace que el cuerpo sea un cuerpo es que cada una de esas diversas partes están trabajando de forma interdependiente y todo forma un solo organismo. Todos los miembros del cuerpo son absolutamente interdependientes el uno del otro. Y en la iglesia es igual. La iglesia es igual. Cada parte de la iglesia hace parte de ese todo. Así como cada órgano hace parte del cuerpo, así mismo en la iglesia todos se benefician de todos. Una persona beneficia a un grupo y ese grupo también beneficia a esa persona. Piensen en esto. Piensen en aquellas personas que ayudan en la entrada. Piensen en aquellos que limpian este lugar. Piensen en el audio. ¿Quién puso el audio en este momento para que esto funcionara? Piensen en ellos. Piensen si en las escuelas quienes están cuidando a los niños en este momento, arriba hay unas personas que están sirviendo a los niños. Piensen que todos quisieran servir a los niños. Todos arriba en el segundo piso. ¿Sabe cuántos habían acá? Ninguno. ¿A quién le estaba yo hablando? A nadie, porque todos estaban allá. No es posible, no es posible. Cada parte cuenta, cada miembro es importante para la iglesia. La gente a veces dice en las iglesias que yo no soy un miembro muy importante. No soy muy importante. A lo que le respondemos es que no existe eso, no existe un miembro sin importancia. Lo que pienso de ellos, lo que están diciendo es que no se ven como miembros importantes porque no tienen los dones que otras personas tienen. Puede que no puedan hablar en público, puede que no puedan predicar, puede que no puedan orar públicamente de forma elocuente, pero eso no los hace miembros sin importancia. Todos son importantes y si se ve como uno sin importancia es porque está despreciando los dones que ya Dios le dio. Algunas veces, algunos consideran a otros miembros como de menor categoría. Es que el don suyo no es tan importante como el mío, pero Pablo se anticipa a eso y dice que hay miembros que a pesar de no ser visibles son fundamentales. En la vida de la iglesia cada miembro es esencial. La iglesia opera de forma interdependiente. Y si eso es así, piensen si alguien sufre en la iglesia. Por ser interdependientes, la iglesia sufre. El sufrimiento es compartido. En la unión, el sufrimiento es compartido. Por eso les pedimos sus pedidos de oración, porque queremos orar por lo que está en ese momento pesando en su corazón. Queremos hacerlo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Uno no puede decir, por ejemplo, que está malo solo de los pulmones. Que sí puede ser cierto, puede que está malo de los pulmones, pero al final, cuando está malo de los pulmones, está malo de todo. Si está enfermo de los pulmones, nada del cuerpo funciona. Uno se siente como una miseria el día que uno está malo con una gripa o algo así. Si pudiéramos poner los pulmones en cuarentena, solo a los pulmones en cuarentena, cuando están enfermos, eso sería una maravilla, ¿no les parece? Allá se quedaron y yo me voy y hago el resto, pero eso no funciona así. No funciona así. El resto del cuerpo sufre si hay una persona enferma. Piense en el COVID. Si le da COVID, no solamente los pulmones se quedan en cuarentena, se queda todo usted, todo el mundo va a cuarentena, todo su ser va a estar allá guardado. Y no solo eso, sino que otros órganos igualmente van a ser afectados por el virus. Por lo tanto, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros son honrados con él. Si realmente entiende esta doctrina,
de la iglesia como un cuerpo desde el nacimiento, si entiende que es una unidad diversa y que en esta unidad hay interdependencia, no habría lugar para divisiones, no hay lugar para divisiones. Esa es la primera razón, de que la iglesia es un cuerpo. Analicemos la segunda razón, o el segundo elemento de la unidad, y esta es que es un espíritu, la iglesia es un espíritu. Ese es el espíritu, y es el espíritu el que le permite que el cuerpo funcione, porque es un espíritu. Es lo que hace que ese cuerpo sea un organismo vital, vivo. Hay un cuerpo y un espíritu, y ese espíritu es con E mayúscula. En otras palabras, la iglesia es el resultado de la actividad del Espíritu Santo mismo. Él es quien opera en la iglesia. Él es el que hace el mantenimiento de la iglesia. Él es el que da bienestar a la iglesia. Él es el que le da la vida a la iglesia, el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que hay unidad. Es el Espíritu Santo que existe o da la vida a todo el organismo de la iglesia. Y el apóstol dice, un espíritu. Solo hay un espíritu. No hay múltiples espíritus. Es un espíritu y es un espíritu que es indivisible. Y esto es en lo que se basa todo. Si solo hay un espíritu, que es una persona, no es igual a los espíritus malignos. Los espíritus malignos sí son muchos. Hay muchos espíritus malignos, nos lo dice Pablo. En Efesios 6 dice, porque nuestra lucha, ¿recuerdan? No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Hay una pluralidad de espíritus malignos. Hay miles o millones, hay muchos espíritus malignos, pero solo hay un Espíritu Santo. Y algunas veces esa verdad se olvida. Es uno solo y además es santo. No es como todos los otros espíritus. El Espíritu es santo y es indivisible y es el que está haciendo esta unión en la iglesia local como la unión en la iglesia universal. Y si piensan en eso, si es un solo espíritu, la obra que Él está haciendo es la misma obra en todas partes, en todos los lugares. Es igual acá como en la China, como con los guambianos o en el Cauca. Podemos decir que Él siempre hace la misma obra. Y entender esto es esencial para la iglesia. Es cierto que hay diferencias menores en cada una de las iglesias y en cada una de las personas. Diferencias que simplemente son una manifestación diferente de ese espíritu, pero esas diferencias no son fundamentales. Simplemente la obra del Espíritu en cada persona es la misma obra. Piensen en unos gemelos. A pesar de que les podemos confundir en algún momento, así se parezcan, no son exactamente idénticos. Siempre hay una diferencia. Es lo mismo en la vida cristiana, porque la obra del Espíritu Santo siempre es la misma obra, pero los cristianos no son réplicas el uno del otro. Cuando trabajaba con cueros, trabajé en alguna época con cueros, recuerdo que le hacíamos bolsos a una empresa y nos hacía pedidos de varias cantidades, docenas de una referencia. Normalmente todos los bolsos salían a simple vista iguales. Uno los ve y son iguales. Pero nosotros, los que fabricábamos, sabíamos que había diferencias en tonos, algunas veces diferencias en la confección, pero a pesar de que habían estas diferencias, la obra era lo mismo. Uno llegaba con el cliente y le mostraba los bolsos y se los recibía, porque todos a la luz, para él eran igualitos. Sin embargo, una vez cometimos un error grande ahí en la empresa y manufacturamos los bolsos usando no solamente tonos diferentes, sino piezas diferentes. Cuando eso eran bolsos diferentes. En realidad era otro producto. Y sí eran bolsos, pero no eran los mismos. Y esos tocó desecharlos. Tocó desecharlos porque no eran la misma obra. Se consideraron como de segunda. Así sucede en la iglesia.
Si tiene el Espíritu Santo, siempre es la misma obra. Puede que hayan diferencias en el tono, cómo Dios le ha manufacturado, pero sigue siendo un artículo de primera. Pero no son diferencias como la de los bolsos, no son diferencias, no son personas de segunda. Con el Espíritu Santo no hay de segunda, tampoco hay falsificaciones. Si alguno es falso, pues se desecha. Si alguno se revela, es porque no tiene la unión con el Espíritu Santo dentro de él. Los falsos y los falsificadores siempre tienden a rebelarse. Pero cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra dentro de nosotros, en todos los casos es siempre la misma obra. Y siempre es una obra que da vida, no es algo mecánico o idéntico en detalle. Hay diferencias, pero es el Espíritu el que da la vida a las personas de la misma forma. Nosotros, esta próxima semana, les daremos la bienvenida a los nuevos miembros de Comunidad de Gracia. Son un grupo de personas que están comprometidas con esta iglesia y se unen porque el Espíritu Santo ha hecho la obra en sus vidas. Con esta membresía no estamos haciendo de ellos miembros de la Iglesia Universal. Ya esa membresía de la Iglesia Universal ya se las dio el Espíritu Santo. Nosotros simplemente lo que hacemos es, les hacemos miembros de la iglesia local. Y podría darse que alguno de los que ha puesto ahí en su testimonio, nos ha entregado el formato en el pasado o en el futuro, alguna persona se nos pase y pensemos que hace parte de la Iglesia Universal y no lo es. Pensamos que es creyente y no lo es. Pero así nos engaña a nosotros, así les engañe a todos ustedes. Al único que no va a poder engañar es al Espíritu Santo, porque Él es el que ha hecho la obra, Él es el que hace la obra en la vida de las personas. El apóstol Pablo mismo nos lo deja claro. Vengan conmigo a 1 Corintios 6, versículo 9, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Sin esta obra del Espíritu Santo sobre nosotros, no somos ni podemos ser miembros del cuerpo de Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo no puede haber unidad. Y entonces, ¿por qué se dividen las iglesias? Se dividen porque el hombre hace divisiones. El hombre crea tradiciones que dividen. Se dividen porque no se someten, por ejemplo, a la verdad de las Escrituras. Se dividen porque desobedecen la palabra. Algunos de ustedes salieron de iglesias porque ellas aceptaban el pastoreo femenino. Y eso es ir contra las Escrituras. En algunos lugares vemos que esas divisiones se dan porque el liderazgo no es calificado. 1 Timoteo 3 o Tito 2. O simplemente por el pecado de algunos de los miembros, por los deseos egoístas de otros. No se ponen de acuerdo y ¿qué hacen? Se dividen. La mayoría de esas divisiones se dan porque no se dan cuenta de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y esto estoy hablando solamente de las iglesias de forma interna, que son verdaderas y que todavía algunas veces se dividen. Pero las divisiones con las otras religiones y las otras herejías es mucho más clara. Ahí no está el Espíritu Santo, no está. En la mentira no está el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el que hace esta unión y la hace principalmente de esta forma. Lo primero que hace es que les convence de pecado. Una persona que tiene el Espíritu Santo está convencida del pecado. El hombre por naturaleza cree que está bien con Dios. El hombre está satisfecho consigo mismo. Pero una vez que el Espíritu Santo hace la obra en una persona, hay un entendimiento de pecado. El mismo Señor Jesús nos lo dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Eso es lo primero que sucede. Convencimiento del pecado. Puede que alguien hable de Dios de forma elocuente, pero si no está convencido del pecado, no ha ocurrido la obra del Espíritu Santo en su vida. Puede que haya orado por años, pero sin el convencimiento del pecado no hay una obra espiritual. No puede entender nada del Espíritu Santo hasta que Él mismo comienza la obra en usted, y esa obra que comienza a hacer es el entendimiento del pecado. Solamente cuando se da cuenta de que es carnal, que está vendido a la esclavitud del pecado, solo cuando se da cuenta que no practica lo que quiere hacer, sino que lo que aborrece, eso hace, y que puede afirmar la obra que ha hecho el Espíritu Santo en usted, es que puede decir que ha hecho esa obra. La obra del Espíritu Santo es mostrarle que no tiene una naturaleza buena, por el contrario, que tiene una naturaleza pervertida y retorcida. Es el Espíritu Santo el que le muestra estas cosas, le muestra su rebeldía hacia Dios. Es el Espíritu Santo el que le muestra su enemistad contra Dios. Es el Espíritu Santo el que le despierta a ver estas cosas. Le lleva a la condición o a la convicción de su condición perdida. Y cuando esto sucede, solo hay una respuesta a ese entendimiento, y es humillación. Se ve a usted mismo como realmente es. Su vanagloria, su orgullo es ridiculizado y empieza a decir: oh Dios, no permitas que me gloríe en mi sabiduría, ni me gloríe en mi poder, ni me gloríe en mis riquezas. No soy nada, empieza a decir. Ni fuera de mí, ni dentro de mí hay nada en lo que me pueda vanagloriar. Si usted ve esta verdad en ustedes mismos, sabrá que el Espíritu Santo ha hecho la obra. El apóstol Pablo, él era un orgulloso, si lo recuerdan. Antes de conocer a Cristo, él se jactaba de todo. Un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, crucificado al 8º día. Él se consideraba el más grande de los eruditos. Pero al escribirle a Timoteo le dijo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y si recuerdan, él dice: entre los cuales yo soy el primero. Él lo reconoció. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si cada miembro de esta iglesia conoce esto, no habrían problemas. No habrán problemas si usted lo conoce. La obra del Espíritu Santo garantiza la unidad. Si todos estuvieran humillados, con vergüenza y con tristeza por su pecado, si todos estén conscientes de la vileza que hay en cada uno, entonces hay unidad. El Espíritu Santo produce una unidad en el fracaso, una unidad en el pecado, una unidad en la vergüenza, una unidad en la absoluta impotencia y desesperanza. Es cuando no se entiende esto que no hay unidad. En los lugares en donde el pecado no es expuesto, no puede haber unidad. Muchos se aferran a las cosas de las que pueden presumir o en las cosas que se pueden gloriar, pero lo primero es caer boca abajo humillados, porque es la obra del Espíritu Santo la que le convence de su pecado. El Espíritu Santo convence del pecado, pero no solamente convence del pecado, sino que también regenera. Y esta regeneración sucede al mismo tiempo del convencimiento de pecado. Muchos teólogos hablan de qué va primero, si es el entendimiento del pecado o si va la regeneración, o cuál es el orden. Pero hoy nos vamos simplemente a enfocar en la obra del Espíritu Santo, en esa regeneración. Uno puede, o mejor, uno no puede ser cristiano si no ha existido una regeneración en su vida. Si no hay un nacimiento de nuevo, no es cristiano. Nuestro Señor se lo dijo a Nicodemo, ¿lo recuerdan? Vayamos allí a Juan 3. Juan 3. En Juan 3, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, si lo recuerdan, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que haya dicho esto. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No puede ser miembro del cuerpo de Cristo a menos que tenga vida en usted, y esa vida se la da solamente el Espíritu Santo. Puede unirse a la iglesia, puede ser miembro de una sociedad, pero no pertenece al cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no está en usted y le ha regenerado. Si no le ha regenerado, no hace parte de la iglesia. Si no ha regenerado, no es una nueva creación, no ha nacido de nuevo, no puede ser parte de la iglesia. Pero cuando es convertido, el Espíritu Santo no solamente se limita a mejorarles un poco, a quitarles un pecadito aquí o un pecadito allá, una mancha aquí o una mancha allá. No, Él les transforma completamente, les regenera. Y todos los salvos son participantes juntos de la naturaleza divina de esta nueva vida que, por lo que han sido regenerados, pertenecen a la misma familia. Entonces, empezamos a relacionarnos unos con otros, como hermanos. Cuando han sido regenerados, ahora somos hermanos. Personas que nunca en la vida podría uno considerar ser afines, de pronto todos son afines, todos los creyentes son afines por más del lugar donde se encuentren. Todos los creyentes somos hermanos, tenemos la misma sangre. Esa es la unidad. Cuando no está el Espíritu Santo es que hay divisiones. Y esto no es un esfuerzo suyo, ¿recuerdan? Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La obra del Espíritu Santo es la obra de incorporarlos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él es el que les une a Jesucristo mismo. Él les une a Él. Y por lo tanto, estamos unidos los unos con los otros. El apóstol lo deja claro en 1 Corintios 12. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, ¿recuerdan? En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Tenga en cuenta esto, es con E mayúscula que está ese espíritu. Ese mismo espíritu es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que los bautiza en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo que les da la vida a cada uno que hace parte de este cuerpo. El apóstol lo expresa de esta forma en 1 Corintios, y allí sí quiero que vayan, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Cuando dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios? Él está hablando ahí en este momento de la iglesia. Y en el capítulo 6, más adelante, habla de la persona cuando dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? Pero aquí en el capítulo 3 se está refiriendo a la iglesia. El Espíritu Santo mismo es el agente por el cual y mediante el cual se preserva la unidad orgánica del cuerpo. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra de santificación en cada uno de nosotros. ¿La santificación qué significa? Es ser como Cristo, es hacernos cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Cada día tener una similitud mayor con Él. Y esto es fundamental. ¿Recuerdan las palabras de Juan? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo. No solamente les ha
unido al cuerpo, les ha regenerado, sino que también les está santificando. La obra de santificación es del Espíritu Santo y es la misma para todos. No me puede santificar a mí de una forma diferente a la que lo santifica a usted. Todos estamos siendo santificados por el mismo Espíritu. Todos hemos recibido el Espíritu si somos creyentes. Entonces todos tenemos el mismo fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu siempre es el mismo. Y donde hay fruto, está presente la unidad. Hay unidad. No podemos de nosotros mismos producir ningún fruto. Es el Espíritu Santo el que produce y puede hacer esto. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿ha hecho el Espíritu Santo la obra en usted? ¿Ha hecho el Espíritu Santo la obra de incorporarlo a la iglesia? ¿Está viviendo en usted el Espíritu Santo y está produciendo fruto en su vida? Si es así, usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo, pertenecemos a Él. Como cristianos somos parte de su cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Hemos sido redimidos. Está convencido de su pecado, está convencido de que es pecador. Ha sido regenerado, está en un proceso de santificación. Si es así, hace parte del cuerpo. Han sido regenerados por el Espíritu Santo, están siendo santificados por el Espíritu Santo. Entonces no pueden haber divisiones, porque todos tenemos el mismo Espíritu. El mismo fruto del Espíritu está en todos nosotros. Si entienden esto, entonces esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos dice Pablo en Efesios 4:2. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras la unidad, la importancia de esta unidad. Señor, sabemos que nuestro pecado siempre está enfrente. Ayúdanos a ver en aquellos lugares en donde estamos dejando que nuestro pecado tome precedencia. Muéstranos en dónde debemos arrepentirnos, muéstranos la vanagloria, el orgullo, muéstranos aquellos lugares en donde estamos obrando contrariamente a la unión, Señor. Permite que esta iglesia sea una iglesia unida, que no tenga divisiones, que siempre estemos en la búsqueda de tu verdad, en la búsqueda de agradarte a ti, y que el Espíritu Santo more en medio de nosotros. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, que es rebelde, que se ha rebelado al Espíritu Santo, Señor, apártalo de este lugar, que no cree ninguna división en este sitio. En el nombre de Cristo oramos estas cosas. Amén.